Quiero compartir con ustedes en esta tarde algo doctrinal, pero aparte de ser algo doctrinal, algo práctico, algo necesario y algo en realidad que tiene que cumplirse a cabalidad. Quiero hablar acerca de la regeneración, y para eso vamos a buscar nuestra Biblia en el Evangelio de Juan capítulo número 3, versículo número 2, y vamos a hablar la palabra del Señor. Juan 3, 2, gloria al nombre del Señor, el hermano lo pondrá después. Y dice de esta forma, hablando de Nicodemo, vamos a empezar del primer versículo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió y les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, llénanos, tócanos, transfórmanos, quebrántanos, oh Dios mío, y regenéranos si es necesario, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra es verdad, tu palabra es poder, tu palabra es unción, tu palabra sana, liberta, oh Dios mío, rompe cadenas, hace de todo. Tu palabra fluye en nuestros corazones cuando le damos esa oportunidad. Así que bendícenos, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo 8 puntos y quizás hoy no los termine, todos los puntos. Son 8 puntos que tengo acerca de la regeneración. Le dije que íbamos a estar en el versículo número 3, en esta conversación que tiene Jesús con uno de los fariseos, principal de los fariseos, llamado Nicodemo, que vino de noche a Jesús, escondido de los demás, tuvo temor. Y quisiera ver qué es lo que dice en realidad el diccionario de la lengua española y el diccionario enciclopédico. La enciclopedia dice de esta forma: regenerar, poner una cosa deteriorada o gastada en buen estado. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Poner una cosa deteriorada o gastada en buen estado. Y la otra parte dice: hacer que una persona abandone hábitos o conductas que se consideran perjudiciales moralmente. Alabado el nombre del Señor. Oye, lo que significa regeneración. Y en este versículo número 3, Jesús conversando, teniendo un diálogo con este fariseo llamado Nicodemo, él le dice: de cierto, se lo repite 2 veces, parece en realidad una muletilla, una cacofonía, o está haciendo más bien el uso de un recurso literario para en realidad enfatizar más. Y dice: de cierto, y lo vuelve a repetir, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto está tremendo. En realidad esto es algo grande, que es lo que es nuevo nacimiento. Tengo una cantidad de versículos que no se los voy a poder dar todos. Tengo una cantidad de textos y pasajes que está la Biblia llena de cómo ser regenerado, ser cambiado. Cuando apareció en el desierto aquel hombre misterioso, vestido de piel de camello, que comía langostas y miel silvestre, ¿saben a quién me estoy refiriendo? Juan el Bautista. Él trajo un poderoso mensaje. Él habló acerca de Jesús, que vendría y bautizaría a las personas con Espíritu Santo y fuego. Y que él no era digno de encorvado desatar el calzado de sus pies, o sea, la sandalia, amarrarle la sandalia, la correa de su sandalia. Ahora, pero Juan el Bautista trajo un mensaje de regeneración. Él dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene ninguna. Y le dijo a los guardias del templo: confórmense con su paga. Y cuando los fariseos, saduceos y escribas y maestros de la ley fueron también a ver qué es lo que estaba sucediendo, y le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos de hacer? Y él le dijo de esta forma:
una palabra fuerte, una palabra contundente, una palabra que quebranta, que toca, que no le gusta a las personas. Fue muy directo y le dijo: ustedes, raza de víboras. Lo llamó serpientes, víboras, snake. Lo llamó de esta forma a estas personas porque pensaban que podían huir de la ira de Dios muy fácilmente. Hoy en día vemos muchas personas haciendo buenas obras. Las buenas obras son buenas. Ya lo dice, buenas obras. Cuando tú ayudas a un anciano, a una anciana a cruzar la calle porque hay mucho tráfico, eso es una buena obra. Cuando usted comparte su alimento con alguien de su centro de trabajo porque no trajo, porque no le echaron o whatever, eso es una buena obra. Cuando usted le ayuda a pagar un bill a alguien porque esta persona se quedó sin trabajo, eso es una buena obra. Esas son buenas obras. Pero en realidad esas buenas obras van a hablar en realidad de un cambio que uno ha tenido, que ha sido transformado, pero no nos van a salvar. Pero los fariseos hacían buenas obras delante de los hombres para que ellos, los hombres lo alabaran, para que los hombres los glorificaran, para que los hombres vieran cómo ellos en realidad amaban a su prójimo. Jesús, más contundente, más directo, que Juan el Bautista le dijo también en una ocasión a los fariseos: ustedes sepulcros blanqueados, por fuera están pintados, ¿saben por qué le llamó sepulcros blanqueados? Porque los sepulcros, las tumbas, donde depositaban a los muertos, los pintaban con cal, de blanco, por fuera, pero por dentro dijo que estaban llenos de huesos, que había podredumbre. Pero cuando una persona es regenerada, lo primero que tiene que cambiar, y yo quiero que usted preste atención, lo primero que usted debe de cambiar es la mente. Número uno, la regeneración es una nueva creación. Ese es el primer punto. Es una nueva creación y transformación de la persona. Estas personas tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista, el que estamos hablando, le dijo a los fariseos y a todos los que venían a él a bautizarse allí en el Jordán: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que es un fruto digno de arrepentimiento? Bueno, fácil. Yo no voy a extorsionar a mi vecino o a mi amigo o a mi conocido. No le voy a cobrar más de lo que debe. No lo voy a engañar y voy a tratar de venderle un carro roto, un carro fundido, un carro remendado y decir que está nuevo. Usted no ha sido regenerado si usted hace eso. Usted está al mismo nivel de los fariseos o quizás esté en un nivel mucho más alto, porque es un sinvergüenza. Porque usted está tratando de vender algo como bueno, como nuevo, como que no tiene problema, y cuando al otro día o a los 2 días o a la semana esta persona ya el carro le dejó funcionar y dice: yo no sé porque yo te lo di nuevo. Pero sí sabía esta persona. Entonces la persona que es regenerada no hace eso. La persona que es cambiada, porque le dije, lo primero que viene es un cambio en la mente. Es una nueva creación, una transformación. Como decíamos, regenerar significa poner una cosa deteriorada o gastada en buen estado. Nosotros estamos deteriorados por el pecado. Estamos destrozados, estábamos quebrados, estábamos rotos, estábamos hechos pedazos. Pero cuando nosotros vinimos a los pies de Jesús, Él, ¿qué hizo? Nos armó, nos puso en buen estado. Que muchas personas tenían vicios de cigarro, otros tenían vicios de droga, otros tenían vicios de alcohol, otros tenían vicios de pornografía, otros tenían vicios de comer, otros tenían vicios de robar. Pablo hace una lista interminable a los colosenses y le dice de esta forma: vosotros antes erais así, antes, pero ya no soy así. Entonces, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dijo en el versículo número 3, es necesario que nazcas de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debe haber un cambio. Una vez hablaba con un colega, con un pastor, y me decía: ¿sabe? ¿Tú crees que existan ministros inconversos? Digo: oh, buena definición esa y buena pregunta. ¿Tú crees que existan pastores inconversos? Suena un poco irónico,
Pero en realidad, si tú no has sido transformado y tú no has sido cambiado, si tú no has sido, tu mente no ha sido lavada y purificada completa, estás al mismo nivel de un inconverso o peor. Porque mire, Pablo dijo en una de sus cartas, dijo, el que no provee para los suyos, wow, esto está duro, hay que sujetarse. Oigan esto, Pablo dijo, el que no provee para los suyos ha negado la fe. Y ha venido a ser peor que un incrédulo. Entonces, cuando nosotros no proveemos para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra madre, para nuestros padres, para nuestros hermanos, primero los de la carne y después para nuestros hermanos en la fe, y lo hacemos para personas que en realidad ni sirven a Dios, ni buscan de Dios, ni son familiares, estamos negando la fe con nuestros propios hechos. Es así, de fácil. Es escritura. Por eso yo cuando comencé a estudiar la Biblia, yo me di a la tarea de hacer licenciatura, maestría y doctorado, PhD, todo lo que yo pusiera por ahí en teología, porque la teología es Biblia, y la Biblia, Cristo dijo que las escrituras son las que me pueden hacer salvo. Nadie me va a decir, a dar a mí, como digo yo, gato por liebre. Entonces, cuando tú eres regenerado y eres cambiado, tú tienes la mente de Cristo. Número dos, la regeneración es necesaria porque separado de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadores e incapaces de obedecer y agradar a Dios. Todos somos incapaces separados de Jesús. Hablaba con una persona, le predicaba en mi centro de trabajo a 2 o 3 personas. Y estábamos en un grupo y alguien me decía, yo fumo porque yo quiero y yo tomo porque yo quiero. Le dije, mentira. Porque yo lo dejo cuando quiera. Le digo, no es cierto. Tú puedes dejarlo un tiempecito, pero después vas a venir con más fuerza. La Biblia me dice que cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando la paz, y dice que después regresa y trae 7 demonios peores, y el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, si aquellos que fueron cristianos y se apartaron caen en esos vicios después terribles? El que no tiene a Cristo está a merced del diablo. Dice el hermano allá en el audio, en la cámara, dímelo a mí. Y así a todos, eso se llama naturaleza humana. Jesús mismo dijo en una ocasión, sin mí nada podéis hacer. Ni uno, nadie, no one, nobody. Nadie puede hacer nada si no está Jesús en el medio. Y si empezamos a hacer una cosa, la hacemos mecánica, la hacemos como un robot, lo hacemos como que tú estás programado para hacerlo, y al final no va a resultar. Ayer veía una predicadora en no sé qué país que salió en el internet, que era muy predicadora y no permitía que las mujeres se pintaran ni se arreglaran el pelo ni las uñas, y andaban así como una ermitaña, y está cumpliendo cárcel porque le dio una paliza a un niño. Entonces, esa persona puede tener muchas ropas largas, puede tener muchas doctrinas de que hacer esto, no hacer, o no pintarse, pero la regeneración es en el corazón en realidad. La regeneración es desde adentro. Es de adentro, la regeneración es ese cambio. Que cuando las personas del vecindario, del barrio, de tu neighborhood, vean, wow, qué cambio. Ha dado un cambio tremendo esta persona. Yo di una serie de campañas en un lugar y estuve predicando en diferentes iglesias, en una cruzada. Y me recuerdo que yo llegué a una de las iglesias y me contaron el testimonio y pude hablar con un hombre, que el hombre era diabólico completamente, era esquizofrénico, paranoico, y cómo Jesucristo lo transformó, lo cambió, y andaba bien bañado, peinadito, andaba con su Biblia bajo el brazo. Eso es una regeneración, eso es un cambio. Estamos viendo que cuando Jesús fue a Gadara, que cruzó al otro lado, ¿quién le salió al encuentro? Un endemoniado, el gadareno, que tenía una legión adentro, y Jesús le echó fuera a esta legión. Y ustedes saben toda esa historia, pero la parte que quiero llegar, cómo fue cambiado en el momento, de tal forma que él estaba convencido, estaba seguro de seguir a Jesús donde quiera que fuera. Él dijo, déjame ir contigo. Jesús le dijo, no, regresa a tu casa,
regresa a los tuyos, ve a ver a tu familia y di cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Entonces, cuando nosotros somos cambiados, nosotros queremos hablar de Jesús. Y nos tildan de fanáticos en la escuela, en el trabajo, en el autobús, en la calle, donde quiera. Pablo le dijo a Timoteo en otra, no le dijo que sea fanático, pero le dijo, mira, predica a tiempo y afuera de tiempo. Porque el que está cambiado, el que está regenerado, el que ha sido quebrado por Dios, el que ha sido santificado por Dios, no puede callarse. Tiene que contar lo que Dios hizo con él. Eso se llama regeneración. Y mire, en Tito, me puede buscar Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Mire, vamos a buscar lo que dice Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Y vamos a ver en realidad quién es más rápido, si él o yo. Está después, antes de Filimón. Después de ¿ya? Más rápido que yo. Bueno, voy a leerlo aquí. Miren lo que dice el versículo 4 y después el 5. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el 5, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por misericordia nos salvó y por lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu. Si no hay un toque, si no hay una transformación por el Espíritu Santo, Tito capítulo 3, versículo número 5. Entonces las personas han dicho, no, en realidad yo he oído mucho esto. Quizá usted también lo ha oído. Porque ¿para qué van a bautizar a ese? ¿Cómo el pastor o los líderes van a bautizarlo? Eso va a ser un pecador mojado en realidad. Porque sigue maltratando a su esposa, sigue maltratando a sus hijos, sigue tomando, sigue haciendo esto, lo otro. Entonces le quieren buscar yo no sé, un pie sin cabeza, le quieren buscar a estas cosas. Pero cuando nosotros en realidad hemos sido transformados, se le ve a la persona. Yo me recuerdo que cuando mi papá se convirtió en el año 1993 o 94, en el año 94, se convirtió el Señor a los pocos días, o no sé, hubo bautizo en la iglesia, y mi pastor para ese tiempo, donde yo era miembro y estábamos ahí, él dijo, el próximo bautizo yo quiero bautizarme y dar clase de reglamento. Y el pastor lo miró, dijo, no, tú te vas a bautizar porque tú has sido cambiado, has sido regenerado, y el Espíritu Santo me ha revelado a mí que tú has sido cambiado. Entonces, cuando tú ves un cambio en una persona, cuando tú ves un cambio, como dirían los hermanos de México, luego, ¿verdad? Se ve enseguida el cambio. Y el número, estamos en cuál, en el número, vamos para el número 3, ¿no? La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado y se vuelven a Dios. Y ponen su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es lo que yo estaba diciendo. Si Jesucristo no está en el medio, olvídate que no va a haber transformación. Si Jesucristo no es el centro de nuestra vida, no va a haber regeneración. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo. Más adelante le dice, tú siendo maestro, mire lo que le dice en el versículo número 5, pero de Juan, capítulo 3 y 6. Dice, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hablando del Espíritu. Y le hace una pregunta a Nicodemo y Jesús le dice, ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? Porque esto en realidad no es con estudio. No es con psicología, no es con un psiquiatra, no es con un pedagogo, no es con una persona que hay que guardar reglas, estatutos, decretos. No. Eso se trata de Jesús. El cambio lo trae Jesús. Yo siempre he dicho que hay santificación instantánea y santificación progresiva. ¿Cuál es la santificación instantánea? Bueno, cuando usted acepta a Jesús,
Cuando usted pasa al frente o se tira de rodillas en su casa o donde quiera que usted, y usted abre su corazón espontáneamente y acepta a Jesús como único y suficiente Salvador, en ese momento usted es santificado o santificada para Dios, separado por Dios. Ahora, esta persona tiene que ir poco a poco cambiando. Yo mismo, cuando me convertí al Señor, en mi casa había imágenes. Era un muchacho de 14 años y tenía imágenes de talla, de yeso, qué sé yo, porque era lo que me habían enseñado a mí, que eso era un Dios y era lo que había aprendido. Pero cuando yo acepté al Señor, la noche que acepté a Jesús, y me recuerdo exactamente el día, fue el 28 de abril de 1989, fue por la noche, un sábado. Alguien me llevó a la iglesia, yo fui de visita, Dios me tocó, sentí el poder de Dios, sentí un deseo grande de buscar de Dios. Cuando llegué a mi casa me tiré de rodillas y acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Pero en ese momento yo no estaba regenerado completamente. El Señor había aceptado mi oración, pero yo tenía que buscar más de Dios, acercarme más a Él, buscar más su presencia, ir más a la iglesia, leer más la Biblia, meterme en ayuno, meterme en oración, hacer vigilia, andar con personas que en realidad fueran espirituales mayor que yo, porque la Biblia dice, ¿cómo andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Y Jesús mandó a predicar la palabra de dos en dos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es mejor dos que uno, porque si uno cayere, el otro levanta al otro. Y yo me recuerdo que me uní a hermanos que llevaban ya tiempo en el Evangelio, que tenían el bautismo del Espíritu Santo, que hablaban en lengua, que ponían las manos sobre los enfermos y sanaban, que eran cosas tremendas que ocurrían en aquellos tiempos. Y yo me quedaba con los ojos pelados viendo a aquella gente. Dios mío, ¿pero qué es esto? Esto del otro mundo. Y entonces ahí yo sentí el deseo de santificarme, y yo quiero lo que ellos tienen, y yo voy a buscar, y yo voy a orar, y empecé a orar, y a ayunar, y a hacer vigilia, y el Señor me dio lo que ellos tenían, que era el Espíritu Santo. Entonces, ya lo dice el nombre, Espíritu Santo. Él nos va a santificar, Él nos va a regenerar, Él nos va a cambiar, Él nos va a llevar a Jesús, porque esa es la tarea del Espíritu Santo. Pero hoy en día hay muchas personas, y lo que me dijo ese pastor, yo me he puesto a pensar por tiempo, le digo, pueda que sí existan líderes que sean inconversos, que sean ecuménicos, que sean del nuevo orden mundial, que sean asalariados, porque para mí el pastor que es asalariado, ese necesita todavía conocer a Jesús. Ya yo lo dije, no estoy en contra que se le pague un sueldo al pastor, que se le pague, y estoy a favor, y si la iglesia tiene entrada, que se le pague un sueldo decoroso, para que viva y se dedique a la oración y al estudio de la palabra, pero que no se viva en realidad o trate de sacar ganancias del evangelio. Porque se ha convertido prácticamente en un asalariado. Nosotros vamos ahorita para 2 años aquí y yo le decía a mi esposa, nunca ni $1. Todo lo tenemos depositado y gracias a Dios tengo mi trabajo. Si un día el Señor ya me quiere sacar a tiempo completo, a full time, Dios va a proveer, porque Dios provee y Dios me lo va a hacer saber. Pero dice la Biblia que el asalariado, cuando ve venir al lobo, sale corriendo y dice, esa oveja no es mía, que se la coma. Yo simplemente, pero dice que la Biblia que el buen pastor da su vida por las ovejas. Esa es una persona regenerada. Entonces, Jesús hizo un énfasis grande. Él dijo que él iba a enviar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a venir y le iba a hacer saber todas las cosas. Pero Jesús nunca enfatizó o hizo énfasis en los dones del Espíritu. Jesús nunca dijo, por sus dones los conocerán. O a lo mejor yo me equivoqué, ¿lo diría? No lo dijo. Dice mi esposa que está aquí al frente y dice, pues yo digo, tampoco. Porque Jesús sí dijo, por su fruto los conoceréis. Y él se puso a hablar, una mata de espino no da esto ni lo otro. Y hizo una comparación ahí el Señor, hizo como un símil en cuanto a esto. Y el buen árbol da frutos buenos y el mal árbol da malos frutos. Entonces Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando somos renovados y cambiados y transformados, somos completamente llenos del poder de Dios y de la bendición del Señor. Y en 2 de Corintios capítulo número 5, y nos la sabemos casi todo y lo recitamos, miren que ese se ha convertido hasta como el Salmo 23:1. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Dios nos cambia, Dios nos transforma, pero tenemos que tener en cuenta que cuando somos transformados, existe en realidad una diferencia entre los que han sido transformados y los que no son. Y lo podemos rápidamente reconocer. También podemos buscar en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Efesios capítulo 4. A ver si el hermano lo tiene. Esta Biblia mía tiene las hojas un poco se pega. Ok. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, y renovarnos en el espíritu de vuestra mente, el 24, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Eso es lo que quiere el Señor. Revestirnos de un nuevo hombre que sea en santidad y verdad. Yo no oigo a la gente predicar hoy en día de santidad. En realidad, ya yo explicaba al principio, la santidad no es el exterior, es el interior. Aunque a veces el interior se muestra el exterior también. Porque si yo soy santificado, yo cuando vaya a ir un día a una playa, yo no me voy a poner la ropa de bañarse que se pone la gente del mundo, no. Cristianos, cristianas que usan la misma ropa de baño para hacer un río, un lago, una playa que la gente del mundo, esas personas no han sido renovados, no han sido cambiados. Yo me recuerdo que cuando íbamos a la playa íbamos todos los jóvenes y los que están escuchando tienen que recordarse que mi pastor iba nos bañamos en chores, pero con camiseta, con playera, como lo dice, con pullover, t-shirt. Lo usamos nosotros y nos lo poníamos y estábamos nosotros, porque tenemos que marcar una diferencia. Necesitábamos marcar una diferencia y todavía necesitamos marcar esa diferencia. We need to make the difference. Nosotros necesitamos marcar la diferencia para que las personas digan, oh, en realidad estos son cristianos, estos son cambiados, estos son regenerados. Ahora, cristianos con amigos inconversos. Hay que tener mucho cuidado también. La palabra amigo es una palabra tan grande. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré más discípulos, sino les llamaré, ¿cómo? Friends, amigos. Porque el amigo lo sabe lo más íntimo, todo. Cuando usted tiene, yo tengo muchos conocidos que son, que hablo con ellos, pero no los considero en realidad mis amigos. Mira, Abraham fue amigo de Dios, Enoc fue amigo de Dios, los discípulos fueron llamados amigos de Cristo, porque tenían el mismo sentir, la misma mente, el mismo deseo y estaban en una misma visión. Yo ahorita decía, ¿cómo podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Igual que cuando una joven o un joven está mirando a la gente del mundo. Hay que tener mucho cuidado. Tengo un mensaje acerca de Sansón y Dalila que lo estoy masticando, lo estoy digiriendo. Me lo tragué, pero voy a ver si después lo saco como la vaca. Exactamente, como dice el hermano. Y lo estoy rumiando en estos momentos para darlo. Pero, ¿qué hacía Sansón? Un hebreo, un israelita, un santificado visitando la tierra de los paganos, de los impíos y acostándose y enamorándose con mujeres que no eran del pueblo de él. ¿Qué le sucedió? Sansón perdió la vista, perdió el pelo, perdió su dignidad y al final perdió su vida también. Aunque él acabó con unas cuantas personas allí, pero hay que tener mucho cuidado que cuando nosotros hacemos una cosa, sacamos un pie, el primero que van a hablar dice, ¿y eso que dicen que son cristianos? Y eso que dicen que son cristianos. Una ocasión en mi país, allí se hace fila para todo, para comprar el periódico, para el agua cuando viene, con pipas, para el pan. Por eso el dicho que dice, eso está más enredado que la cola del pan. Porque una fila grandísima para comprar el pan. Bueno, es el país de la fila. Yo creo que es el país donde más fila o cola hay. Y yo estaba haciendo una fila para comprar algo en un lugar y había una hermana de la iglesia
que estaba discutiendo su puesto, que yo voy aquí, que yo voy, y yo estaba como 4 o 5 detrás en la fila, y dice la hermana aquella, yo sí no creo en nadie porque yo mato. Así dijo, hasta mataba y todo. Entonces, digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y después pasó el rato y cuando me vio a mí, me dijo, hermano, Dios le bendiga, mi hermano, ¿cómo está? La Biblia dice que no puede salir agua dulce o agua amarga de un mismo estanque, de un estanque. Eso sería ya alguna aberración, sería algo grande, porque de un manantial o sale dulce o sale salada, ¿verdad? O sale amarga, pero de la misma, ligada, este poquito para acá amargo y otro poquito para allá. Tenga mucho cuidado, porque Jesús dijo que el que conmigo no recoge, entonces desparrama. Tenemos que tener cuidado con eso en cuanto a la regeneración y al cambio. Yo estoy usando mi tiempo ahora hasta en el trabajo, donde quiera. Me quedo en las horas de mi break y en las horas de mi lunch me voy para mi carro. Empiezo a estudiar la palabra o pongo cantos o me pongo a orar y pido a Dios que me santifique. Porque en realidad nosotros los hijos de Dios tenemos que estar separados. Jesús en su oración dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y Dios nos ha dado esa capacidad a nosotros para en realidad nosotros mismos separarnos de los malos. Los 3 jóvenes hebreos y Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que en realidad no eran sus nombres, sino era que eran Azarías, Misael y no me recuerdo el otro, ese mismo, y Daniel. Estos 4, porque no eran 3, propusieron en la primera parte, propusieron no contaminarse con la porción del rey. Cuando usted se propone en realidad vivir para Dios, sí se puede. Sí. ¿Se acuerdan el lema del last president de the United States? ¿Qué decía? ¿Cómo era el lema? We can. Yes, we can, decía él. Sí, sí podemos, decía Barack Obama. Pero yo digo en lo espiritual, sí podemos. Sí podemos ser cristianos. Sí podemos demostrar que somos regenerados. Sí podemos demostrar que somos cambiados. Sí podemos demostrar que somos hijos de Dios. Sí podemos demostrar que predicamos lo que vivimos y vivimos lo que predicamos. Nadie dijo que fuera fácil. Alguien me dijo a mí hace un tiempo, oiga, no es fácil ser cristiano. ¿Y quién dijo que era fácil? No es fácil ser cristiano, pero tampoco es fácil ser un ladrón. Tampoco es fácil ser un drogadicto. Tampoco es fácil ser un pandillero. Tampoco es fácil ser un adúltero, un fornicario, tampoco. Entonces, estás maltratando, te estás metiendo en problemas. Pero si yo como cristiano estoy sufriendo, en realidad, porque el sufrimiento va a venir, Cristo no lo dijo, no nos engañó. Jesús dijo, en el mundo tendréis que. Yo pasé una aflicción de ayer y hoy terrible poniendo una ventana en mi casa. Ella estaba a punto de perder la paciencia. Y mi esposa y yo pusimos ahí, mi esposa, paciencia, vamos a orar. Necesitamos la paciencia de un chino, pero yo no soy chino. y en realidad hasta que la pusimos, porque estaba falso escuadra, la ventana que tenía antigua, la madera que tenía del marco estaba rota y cuando la fuimos se partió aquello, fue Dios mío. Pero Dios nos ayudó, gracias al Señor. Dios nos bendijo y la pusimos la ventana nueva, gracias a Dios. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que demostrarlo con nuestros hechos. Hace un mes aproximadamente yo puse algo en el internet y algunas personas me comentaron de abajo, otros me hicieron una manito, otros, no sé si en Facebook se puede hacer una mano para abajo, pero yo lo único que puse fue una frase de José de la Luz y Caballero, donde dije que dice José de la Luz de Caballero de esta forma: instruir puede cualquiera, enseñar solo el que sea un evangelio vivo. Entonces yo puse que las obras nuestras hablen más que nuestras palabras, porque yo puedo tener mucha facilidad, verbo, se llama verborrea, tener facilidad de palabra. Yo puedo ser un palabrero, como le dijeron a Pablo, y convencer a las personas y ver estudiado la oratoria dinámica y ver estudiado homilética y todas estas cosas y convencer un poco de personas, pero al final yo mismo no me estoy convenciendo. ¿Por qué? Porque mi vida no la estoy viviendo conforme a lo que dice la Escritura. Yo creo que voy a terminar porque en realidad vamos a buscar en Juan 1.12, por favor, para terminar. Juan 1.12.
Si el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, y voy a terminar con está más rápido porque tiene la Biblia, tiene la computadora. Yo tengo que pasar. Y dice de esta forma en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, ese soy yo, ese es usted, somos los cristianos, los que hemos nacido de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Oigan esto, oh my God, potestad. ¿Sabe qué quiere decir potestad? Autoridad, dominio, poder. Potestad, autoridad, dominio, poder. 4 cosas. Le dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. Wow. Ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Para ser hijo de Dios, usted tiene que demostrarlo. No cualquiera es hijo de Dios. Había un predicador que estaba hablando hace poco y decía que toda la humanidad somos hijos de Dios. Qué barrabasada, qué mentira. Porque no creo que un adúltero, un fornicario, un blasfemo, un ateo, un comunista, una persona no arrepentida lo siguen. Y él dijo que todos somos hijos de Dios. Que Dios es el Padre de toda la humanidad. No nos dejemos confundir. Para yo convertirme en hijo de Dios, primero tengo que ir a Jesús. Ser lavado, ser transformado, ser regenerado, lo que estaba hablando hoy. Es como único, yo soy hijo de Dios. Es como único, yo soy cambiado. Es como único, yo paso a ser de la familia de Dios. Pero aquel que está allí en un casino, en la prostitución, que está en el vicio, que está en el homosexualismo, que apoya el aborto, que apoya la eutanasia, que apoya las cosas malas, ese no es hijo de Dios. Y Jesús lo dijo bien claro, vosotros sois, ¿de quién? De vuestro padre, no le dé miedo y dígalo, de vuestro padre el diablo. Entonces, el que contradice lo que predica, así de fácil. El que es un mentiroso, no se ha convertido. El que es un mentiroso compulsivo, y tengo otro estudio que lo voy a dar, que me lo han pedido varios, que una vez prediqué acerca de la mitomanía, y lo voy a hablar, porque en Apocalipsis 21:8 dice que los fornicarios y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, estas personas que dicen que son hijos de Dios, pero practican tales cosas, dijo Pablo, no solamente las practican, sino que también no me recuerdo la palabra ahora, a veces se me olvida, pero puede ser una parafrase. Pablo dijo que se congracian, no me recuerdo bien, pero como que están a favor. Oh, sí, no hay problema, yo no lo practico, pero practícala tú. Y no lo corrigen, dice, estos son dignos de muerte también. Y Pablo dijo, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bendito el nombre del Señor.